sin más preámbulo, vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Hoy vamos a ir seguimos hoy vamos a terminar el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces vamos a ir al versículo 35 para retomar de donde nos había dejado nuestro hermano Engie de los estudios de las últimas semanas. Y vamos a terminar este capítulo. Entonces Juan capítulo 1 y 31 35 al 51, perdón. Sí, vamos a estar en algunos otros lugares de la palabra, claro que sí. En pantalla estaré compartiendo algunos de ellos por brevedad de tiempo y algunos otros pues simplemente se los leo y ustedes en sus apuntes ahí van tomando nota de ellos. Oremos y pidámosle al Señor que nos acompañe esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más y siempre por quien tú eres, Señor, por tu grandeza. Y cantábamos en esta última canción al final, Cristo sé el centro. Padre, ese es el deseo. El deseo es que cada vez que nosotros abrimos tu palabra, nos lleves por tu Espíritu Santo a revelaciones en nuestras vidas, las cuales tú no estás siendo el centro y que tú puedas ser el centro, Señor. Así que por medio de esta enseñanza te pedimos nos lleves allí. Transfórmanos, Señor, de tal manera que no salgamos de aquí hoy de la misma manera que entramos. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos allí a la lectura de nuestra sección de la palabra el día de hoy. Vamos a leerla completa, ¿sí? No es mucho y después vamos a desglosar poco a poco. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 35, el subtítulo allí dice los primeros discípulos de Jesús, ¿no? Dice, entonces al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, tenemos aquí vamos a subir de nuevo, regresar de nuevo a el versículo 35 y entonces vamos a recalcar algo bastante importante. Y son las declaraciones, son algunas declaraciones que ya hemos escuchado
porque hoy escuchamos una declaración más con respecto a quién es este personaje que se presenta allí en el entorno de Juan el Bautista, ¿no? Jesús, ¿no? Nosotros sabemos, pero para los que están allí en audiencia es uno más que está caminando por allí, ¿cierto? Es alguien más. Pero ya Juan viene haciendo referencia a este personaje. Y entonces, versículo 35 al 37, quiero resaltar allí hacia el final de esos versículos donde dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Versículo 37, cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. De nuevo, es Juan, el evangelista, hablando de Juan el Bautista, dando testimonio sobre Jesús. Y bueno, vamos a recordar algunas de estas declaraciones que ya entonces Juan el Bautista, no Juan el evangelista, ha hecho con respecto a Jesús. En pantalla van a ver la primera, está en el versículo 15. Pueden ir allí al versículo 15 y van a ver, y van a poner declaración número 1. Pueden ponerle ahí al ladito si quieren o subrayarla y ponerle el número 1. Es la primera declaración que hace Juan con respecto a Jesús. Entonces ya viene alimentando a las personas, ya viene alimentando también Juan el evangelista por medio de la carta a sus lectores de quién es este personaje. Dice Juan dio testimonio de él. A voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Subrayado en pantalla ven superior porque existía antes que yo. Sí, Juan lo tenían como un profeta, era alguien importante para ellos, pero por encima de un profeta está quien da al profeta la palabra, ¿sí? Y en este caso, pues es Jesús, Dios. ¿Y cómo sabemos? Juan el Bautista apunta aquí diciendo que existía antes que yo. Ahora, sabemos que no es así a modo natural. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista de hecho era mayor que Jesús, ¿cierto? Era mayor que Jesús. Cuando Jesús está engendrado en su madre María, ya Elizabeth estaba encinta ya 6 meses antes. Entonces, no puede ser. Entonces, ¿cómo así que existía antes? El único que existe antes de cualquiera de nosotros que ha existido siempre es Dios, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la declaración aquí es, este es Dios. Primera vez. Vamos a ver la siguiente. Versículos 26 y 27, que se leían hace un par de semanas. ¿Listo? Dice, yo bautizo, hablando Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. ¿Cómo así que no puede, que no es digno para desatarle la correa de las sandalias? O sea, si es un hombre, si es una persona cualquiera, ¿cómo así que no? Es que no es una persona cualquiera, no es un hombre normal del que estoy hablando, es alguien que tiene autoridad sobre mí, ¿sí? No tengo ni siquiera eso, a menos de que él me diga desátalas, yo no me atrevo, es alguien que tiene autoridad sobre él. La siguiente, también, hace un par de semanas, versículo 29 y versículo 30, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Ya está entonces en el entorno de donde está Juan el Bautista, allí en el desierto, cerca del Jordán también, y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Uy, aquí sí ya la dijo clarita, ¿cierto? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si esta no es una declaración de que Jesús es Dios, no puede haber otras. Esta es la más grande. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo, hablando de lo que ya vimos en el versículo 15. Pero fíjense, ahí dice, que tienen al Cordero de Dios, ¿ya? Que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se quitaba el pecado para el pueblo de Israel en ese momento? Con sacrificios, exacto. ¿Y quién quitaba? ¿El sacrificio quitaba el pecado? No. El sacrificio se le hacía ¿a quién? A Dios. ¿Y quién quitaba el pecado? Dios, por medio del sacrificio. Ahora, el sacrificio ahora, aquí está, el Cordero de Dios. Ya no hay necesidad de otros sacrificios adicionales, porque Dios está proveyendo, dando
para siempre, una vez y por todas, el perdón de los pecados por medio de su propio Hijo. ¿Sí? Solo Dios puede perdonar el pecado. Entonces, Él es el Cordero, Él es el que quita el pecado, Él es Dios. Ahí está. Y también en el versículo 34, versículo que precede nuestro texto del día de hoy. Y entonces dice el versículo 34, yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Ahí ya está en palabras claras. Este es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabe Juan? Porque yo ya lo he visto. Yo ya he experimentado. De nuevo, la escena allí cuando María se presenta ante Elizabeth, ¿cierto? Y en el vientre el niño salta. Ya estaba en presencia. Desde allá Juan el Bautista sabía que el Hijo de Dios estaba caminando, iba a caminar sobre esta tierra y aquí se le presenta, aquí está enfrente de él. Ahora, ¿por qué es esto importante? De nuevo, lo único que puede estar en el centro de, la única persona, la única entidad que debe estar en el centro de nuestras vidas, contesten ustedes todos, ¿quién debe de ser? Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, porque es nuestra esperanza, porque es el Hijo de Dios. Porque Dios dijo que lo único que puede estar en el centro de nuestras vidas es Él mismo. Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues Jesús lo resume de esa manera, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, todo, sí. Pero solo tendrás un Dios en tu vida, no tendrás otros ídolos, o sea, no puede haber nada más en el centro de tu vida, algo que tú estás viendo, que tú estás usando, algo que tú estás, en lo que tú estás enfocado, ¿cierto? El centro de tu vida debe de ser Dios. Y nosotros cantamos el centro de tu vida, sé Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿ya? Entonces, por eso estamos resaltando esto el día de hoy. El Hijo de Dios es Jesús, y es lo único que puede estar en el centro. Recordamos también que, de nuevo, las declaraciones no solo vienen de parte de Juan el Bautista, vienen de parte de otros. Y cuando hablamos del Mesías, que en el pueblo, cuando se hablaba del Mesías, se estaba hablando el Hijo de Dios. Bueno, en pantalla hay dos ejemplos, hay muchísimos, pero solo voy a sacar dos porque pues podíamos estar aquí toda la mañana. Mateo capítulo 16, versículo 16, aquí hay una declaración y es la declaración de Pedro cuando Jesús hace pregunta con respecto a quiénes la gente dicen que Él es. Y finalmente, después de varias opiniones, le hace la pregunta Jesús directamente a Pedro. Bueno, ¿y tú? ¿Quién dices tú que soy yo? Y la respuesta de Pedro, en pantalla, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Cómo sabía Simón Pedro en ese momento que ese Jesús al quien él seguía era Dios? Porque había ya visto las maravillas, porque el Espíritu Santo le había revelado, y es la respuesta que Jesús también le dice. Pero no solo las personas que le seguían sabían que Mesías era el Hijo de Dios, en este caso Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 63, una escena completamente distinta. Aquí la escena es la interrogación a Jesús de parte de Pilato y de parte de los sacerdotes que habían allí alrededor para acusarlo a él y tratando de solicitar de parte de él que él mismo declarara lo que ellos querían que declarara. Que Jesús él estaba diciendo que él era Dios, precisamente para decirle, no, estás mal, estás equivocado, y eso es una blasfemia, y por eso te vamos a arrestar, y por eso queremos que te crucifiquen, ¿listo? Y entonces dice, pero Jesús se quedó callado, porque le hacen la pregunta. Así que el sumo sacerdote, esto es cuando está ya Poncio Pilato le hace la pregunta, él se queda callado, no dice nada, y así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios, imagínense ustedes,
el atrevimiento, ¿no? Del Dios viviente, que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el Mesías, la palabra Mesías, es la palabra Cristo, significa Hijo de Dios. ¿Listo? Ok. Ahora, al escuchar que Jesús es el Cordero de Dios, allí hay algo que tiene que pasar. Algo es necesario que pase. Cuando a ti te dicen que hay alguien que es importante, que es una eminencia, hay algo que pasa en nosotros, ¿cierto? Es que viene tal y tal persona. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa y de repente decían, viene el vicepresidente de operaciones de la compañía a visitar. Ese día no iba a ser un día común y corriente. No, ese día las cosas tenían que estar todavía más limpias, ¿cierto? Más arregladitas. Ese día tal vez uno sacaba el mejor vestido, la corbata, mejor dicho, ni una manchita, ¿cierto? La camisa ni una arruga. Uno hasta tal vez se iba y se peluqueaba y todo el tema, ¿sí? Porque venía el vicepresidente de operaciones o el presidente de la compañía o quien sea, ¿sí? Alguien así bien importante. Bueno, aquí estamos viendo cómo entonces la alusión es que ellos atiendan que esta persona que está aquí, que Juan el Bautista está diciendo que viene, todo tiene que cambiar, tiene que ser distinto, tiene que ser distinto. Eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 37, ¿no? Entonces ellos sabían que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, a no tener a nadie por encima de Él. Ahora, ¿por qué traigo también esto a colación? Porque es un hecho que en todos nosotros sin excepción, inconscientemente o conscientemente, muchas veces ponemos algo distinto de Dios en el trono, en el centro de nuestras vidas. Y bueno, si ponemos a reflexionarnos sobre esas palabras, tal vez decimos, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo pongo algo o a alguien en el centro de mi vida que no es Dios? ¿En qué instancias? ¿En qué momentos puede que pase eso? Como les decía, puede ser algo muy suave, algo muy sutil. Idolatramos, ¿sí? Y lo hacemos. Tomamos muchísimas decisiones a lo largo de nuestros días. Decenas de decisiones tomamos día a día. Y muchas de esas decisiones que nosotros tomamos no consideramos a Dios. Cuando nosotros no consideramos a Dios en cualquier decisión que estamos tomando, estamos poniendo a algo más en el centro de nuestro día, ¿sí? Es tan fácil, es tan sencillo como eso. Entonces, si yo dijera, aquí hay idólatras, yo diría, sí, aquí estoy yo. Sí, yo soy idólatra, sin duda alguna. Yo tomo decisiones, lastimosamente. He tomado decisiones en las cuales no consideraba a Dios, para nada. Es natural para nosotros como hombres, para mujeres, buscar soluciones a las situaciones que se nos van presentando momento a momento, día a día. Es normal, es nuestra naturaleza. Por ejemplo, ¿a quién se le pincha la llanta de la bicicleta y entonces simplemente pues se queda ahí esperando a ver qué le pasa a la bicicleta? No, nada, no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos al montallanta, ¿cierto? Nos vamos a la bicicletera y bueno, pues vamos a arreglarle la situación. Pero ¿por qué no consideramos a Dios en esa situación? ¿Acaso es que Dios no puede hacer algo? Hombres de poca fe. No, sí, es la verdad, es la verdad. Miren, este viaje para mí, Dios fue poniéndomela, pero, o sea, Alex, de verdad, ¿tú no crees en mí? ¿Por qué? Inés, y Dios ha utilizado a Inés de esta manera a lo largo del matrimonio, pero grandísimo, de unas maneras grandísimas y contundentemente. Un ejemplo desde por allá atrás. El Señor nos estaba enviando aquí a Colombia, pero aún todavía teníamos trabajo y cosas que hacer allá en los Estados Unidos. Yo tenía un trabajo muy chévere y genial, y se me pidió una herramienta para emplear en mi trabajo, para hacer lo que yo estaba haciendo. Era un tablet. En esto estaba hablando hace mucho tiempo, ¿no? Cuando esto era novedad, ¿ya? Y costaban muchísimo.
Y yo me puse a investigar costos, beneficios de unas de otras, funciones, y todo eso. Inés quería simplemente tener algo parecido, pero era para leer la palabra, ¿sí? Para abrir la aplicación de la Biblia y así, tener sus apuntes, su diario digital, digámoslo así. Y los dos estábamos como con este deseo, pero a mí ya se me requirió. A mí ya se me requirió tenerla por cuestión de trabajo. Listo, entonces yo estoy en el tema y sabiendo que Inés también tenía este deseo, entonces yo me puse a averiguar una como para con ella. Pero como lo de ella era algo sencillo, pues los requerimientos no eran tan exigentes, ¿sí? Entonces algo tal vez más económico. Pues créanme que ni corto ni perezoso, pues compré la mía y compré una para ella. Ya, no digo más, es más, le compré 2 distintas a ella, para que ella escogiera cuál le iba a ir mejor y después pues se devolvía la que no iba a necesitar y punto, ya. Nos invitan a una despedida de año del trabajo de ella, y en el trabajo de ella solían rifar cosas. En esta cena, en este baile, en esta celebración de fin de año, televisiones, computadoras, iPads. Y créanle o no, que Inés se ganó el iPad. Inés me dijo a mí cuando yo le entregué las 2 tablets anteriores, yo no quiero nada de eso, yo le estoy orando al Señor por un iPad. Idólatra. Sí, yo no consideré en esa decisión a Dios, pero Inés sí consideró a Dios en ese deseo que ella tenía. Todo esto para decir que debemos de considerar a Dios también nosotros en todo, ¿sí? ¿Qué pasos tomamos nosotros sin considerar a Dios? Somos muchísimos y tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Y qué hacemos? Y más bien si es que ponemos a Dios en primer lugar, ¿ya? Y esto es lo que nos muestra este versículo precisamente. La primera enseñanza para el día de hoy es esa: cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, evitamos toda idolatría. Los ojos de Inés estaban puestos en Jesús. Los ojos míos estaban puestos en mi capacidad de decidir y de escoger y de comprar, ¿sí? de lograr tener. Los ojos estaban puestos en mí mismo, en mi habilidad, ¿ya? Pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, evitamos toda idolatría. Como habíamos leído precisamente Éxodo capítulo 20, para los que toman nota, versículo 3 al 5, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos, ni los adores. ¿Sí? Como Juan el Bautista y los primeros discípulos, Andrés y Juan, esos fueron los primeros 2, los que se mencionan aquí. Escuchamos el nombre de Andrés, no escuchamos el nombre de Juan, pero ese era el otro. Juan, el hermano de Jacobo, ¿no? Y Andrés era el hermano de Simón Pedro, bien, ok, que eran los pescadores, ¿se acuerdan? Bien, entonces consideremos a Jesús como ellos, siendo ese Dios eterno que tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, y debemos abandonar cualquier otra enseñanza, cualquier otro pensamiento, cualquier otra ideología, cualquier otra persona que pueda presentarse como una posibilidad de estar en el centro de nuestras vidas, ¿sí? Nadie puede agregar algo a nuestras vidas por encima de lo que puede agregar Cristo a nuestras vidas. No hay relación que vaya a cumplir ese propósito. Para las parejas, ese mito de la media naranja, es que es mi media naranja. No. Toda naranja es Cristo, ¿sí? Esa otra media naranja que tú le estás llamando va a ser más bien medio calvario. Muchas veces en tu vida, ¿sí? Porque el Señor va a utilizar a esa persona para trabajar en tu vida, ¿sí? Más bien. Entonces, consideremos que es Cristo. Al enfocarnos en Jesús y seguir su palabra, es decir, el consejo completo que nosotros encontramos aquí en la Biblia,
le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas y entonces ahí tendremos bendición, ¿sí? Ahí es donde verdaderamente tenemos bendición y tal vez esto hasta nos empieza a dar una nueva manera de expresarnos a nosotros mismos. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos despedimos por lo general? ¿Qué palabras utilizamos? Sobre todo dentro de este círculo tan lindo de hermanos en Cristo que tenemos. ¿Cuál es esa palabra que utilizamos para despedirnos? Bendiciones. Bendiciones. No, yo no te puedo dar bendiciones a ti. Pues sí, o sea, sí, pero más bien bendiciones vas a recibir tú. Si tú tomas esto, lo aceptas completamente y lo vives completamente. Ahí es donde vas a experimentar bendiciones. ¿Sí? Rico escuchar la palabra. ¿Sí? No quiero que no lo digamos necesariamente. Es bonito, pero tengamos en mente esto, ¿no? Que hay un pensamiento mucho más alto que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Bueno, Salmos. Salmos sabemos que es uno de los libros de sabiduría más lindos que hay, ¿cierto? Más grandes que hay, más poderosos que hay. Y desde un principio lo establece de esta manera. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 4. En pantalla dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrado por el viento. Todo cuanto hace prospera. La persona que toma la palabra de Dios y la sigue tal cual, tan al pie de la letra, en la intención que ella tiene para mi vida. No al revés. No, yo tomo la Biblia y la acomodo a mi situación para mi beneficio. No, más bien, si la palabra me corrige, pues yo acepto esa corrección, ¿cierto? Si la palabra me dirige hacia algo que yo tal vez no pienso, pues acepto su guía en ese sentido también. De nuevo, entonces, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, su palabra, el verbo, entonces nosotros podemos evitar toda idolatría. Versículo 38. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, de nuevo estos dos discípulos de Juan el Bautista en este momento. ¿Son discípulos de quién? En este momento de Juan el Bautista, tengamos eso en mente. Si están siguiendo a Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está hablando de parte de Dios, de nuevo es el profeta que está dando una palabra de parte de Dios. Por eso, listo. Al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Me parece interesante que las primeras palabras de Jesús en su ministerio es esta pregunta: ¿qué buscan? Son las primeras palabras de Jesús en el ministerio. ¿Qué buscan? Y se fijan la respuesta no viene directa, viene más bien de parte de una pregunta. Tal vez ellos estaban nerviosos, ¿sí? No encontraban las palabras para expresarse correctamente. Y cuántas veces cuando alguien nos hace una pregunta a nosotros le lanzamos otra pregunta, ¿no? Como para cranear mientras tanto, ¿no? Sí, a ver qué es lo que tenemos que decir o cómo lo vamos a decir, ¿no? Eso es natural del hombre. Ellos posiblemente no sabían cómo responder y entonces pues hacen esta pregunta: ¿dónde te hospedas? Le dicen allí a Jesús. Básicamente están respondiendo: sin querer queriendo, te buscamos a ti, ¿sí? Te buscamos a ti. El deseo del corazón de Dios es que ninguna persona, bueno, en fin, ¿sí? Que nosotros vayamos allá a Él con un corazón sincero. Y bueno, entonces la pregunta de Jesús es: ¿qué buscan? La pregunta para nosotros de parte de Jesús hoy puede ser eso: ¿qué buscan? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Un mejor trabajo? ¿Ayuda para criar a tus hijos?
una manera para suplir para sus estudios, saldar una deuda. ¿Qué estás buscando? Diría Jesús. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, Pablo declara lo siguiente. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. En otras palabras, todas las promesas de Dios están envueltas giran en torno de, están colgadas en una persona, y esa persona es Cristo, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás buscando? Busca a Cristo. ¿Sí? Y todas esas otras cosas que tú te imaginas que estás necesitando, por tú seguir a Cristo, las vas a recibir, se te van a dar. No tal vez a la manera que tú piensas que deben de ser, pero la manera que Él sabe que tú las puedes implementar, utilizar en el momento que tú estás atravesando en tu vida. Muchas veces nosotros deseamos cosas y no estamos verdaderamente preparados. Pensamos que estamos preparados para recibir algo y no estamos preparados para esa etapa todavía en nuestras vidas, y nos va mal, ¿sí? Nos apresuramos a querer algo. Y Dios dice, espérate, y muchas veces entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos lanzamos y por delante de Él, pues, maniobramos. Y de nuevo, estamos nosotros en el trono, en vez de que Él esté en el trono de nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos quitamos del trono, como decíamos en la primera enseñanza del día de hoy, nosotros ponemos a Cristo en el trono, entonces colgamos nuestra esperanza, como decían ustedes antes aquí, en Él. Y porque Él es nuestra esperanza, porque Él es ese sí, ese amén a todas las promesas de Dios para con nuestra vida, entonces nosotros vemos el cumplimiento de esas promesas. Y esa es la segunda enseñanza para nosotros el día de hoy. Solo en Jesús veremos el cumplimiento de las promesas de Dios para con nosotros. ¿Sí? No importa cuán duro tú trabajes, las promesas, escucha, las promesas de Dios para tu vida no se van a cumplir. Las promesas que tú te haces a ti mismo, bueno, tal vez las logras, pero no sé si lo que tú te mentalizaste que era lo mejor para tu vida, era en realidad lo mejor para tu vida. ¿Y de qué te estás perdiendo por tú decidir que este es el camino que tú ibas a tomar? ¿Quién decidió que ese era el camino? ¿Tú o Dios? Si tú decidiste y lo lograste, pues ese es el mejor tú que tú puedes lograr para ti mismo. Pero si Dios decidió que ese era el camino, entonces ese es el mejor tú que tu Creador, que te ama por encima de tú mismo, tiene para tu vida. Solo en Jesús veremos el cumplimiento de las promesas de Dios para con nosotros. Nosotros creemos que estamos buscando un cambio en una situación actual o una ayuda en una dificultad, pero al igual que Juan, al igual que Andrés, lo que realmente nosotros anhelamos es al Señor mismo, porque en Él es que se cumplen las promesas, es lo que debemos anhelar. Versículo 39, la respuesta de Jesús, genial también, les dice, vengan a ver, les contestó, vengan a ver. La pregunta es muy puntual. Si yo les digo a ustedes, ¿cierto? Cata, ¿dónde vives? Cata me va a decir, yo vivo y me va a describir la casa, me va a describir tal vez hasta cómo llegar allá y todo así, ¿cierto? Pero la respuesta de Jesús no es, mira, te mando la ubicación por WhatsApp y llegas, ¿sí? No, no les describe, mire, pasan por allá el potrero aquel, dan a una izquierda cuando lleguen al riachuelo y cruzan y vengan, ¿sí? Vengan conmigo. ¿Por qué? Porque es que Jesús es personal, es relacional, ¿cierto? Él no es el que más bien te dice, yo te lo envío y llegas. ¿Quiénes somos los impersonales? Muchas veces más bien somos nosotros, ¿cierto? Sí. Pero no, Él quiere es que estemos al lado de Él, con Él. Y eso es bonito,
porque con una persona que tiene ese sentido para contigo, tú puedes confiar en alguien así, ¿sí? Tú te puedes abrir con una persona así, y ese es Jesús. Versículo 39, ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. En algunas traducciones dice la hora décima. Listo, dice aquí pues que ellos fueron, entonces le siguieron, entonces atendieron, escucharon y fueron, ¿listo? Ahora imagínense ustedes, pónganse en los ojos de Andrés y de Juan. Es el rabí, le llaman rabí, porque es la palabra que han utilizado, maestro. Ya en este entonces, todo buen hombre judío tenía un rabí al que seguía, ¿sí? Y todo rabí tenía discípulos, entonces, ¿cierto? Y pasaba tiempo con ellos, les enseñaba la ley, les enseñaba la palabra, y iban a sus casas y demás. Y todos estos rabís tenían buenos lugares, unas casas elegantes, lindas, etc. Y imagínense ustedes cuando llegan allá y ve la carpa ahí puesta en el pasto o en la tierra o en donde sea que estuviera en ese momento acampando Jesús. Este es el rabí, el rabí de rabís, ¿sí? Y está aquí, imagínense ustedes. No, ¿qué va? No, este es un charlatán, este es un impostor, este es un soñador, más bien, ¿sí? Podía ser el pensamiento de cualquier persona viendo esta escena, ¿ya? Pero me encanta que esa carpa no fue lo que los atrajo a Jesús, sino fue Él mismo, fue su carácter, fue su presencia lo que los atrajo a Jesús, ¿sí? No nos dejemos llevar por la superficialidad muchas veces de las cosas que nosotros vemos en la palabra, sino más bien, por eso de nuevo la meta para este año, conocerle más a Él. Y entre más le conocemos a Él, más nos enamoramos de Él, más inevitable es que nos transforme, que nos cambie también. Los discípulos entonces aceptaron la invitación de Jesús a ir y sus vidas también fueron cambiadas radicalmente. Tanto así que se quedaron, desde ese momento no lo dejaron, ahí se quedaron con Él. No importa en dónde estuvieran acampando porque iban de lado a lado ellos con Él también, ¿no? Y estaban con Él. ¿Qué tan radicalmente fueron cambiados? Miremos los versículos que siguen. Versículos 40 al 42. Vamos a ir a la primera parte del 42. Dice el 40, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Ahí es que se nos nombra cuál era el primero los nombres de uno de estos dos discípulos. Al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, puntos suspensivos. Ahí dejemos. ¿Qué tan radicalmente fue cambiado Andrés ante la presencia de Jesús, de Dios mismo? Bueno, les comento. No está en la Biblia, no está en el recuento, pero hay muchos libros, muchas historias extrabíblicas de estos personajes que nosotros tenemos aquí. Pedro era el hermano mayor, Andrés, por ende, era el menor, ¿cierto? ¿Quiénes tienen un hermano, o sea, hombres que tienen un hermano mayor aquí? Ninguno. Entonces, tal vez nosotros somos los hermanos mayores. Listo. ¿Quién era el más fuerte? ¿El mayor o el menor? ¿Quién es el más inteligente? ¿El mayor o el menor? En el concepto del mayor, el mayor, siempre. El más fuerte, el más inteligente, el más dotado, el preferido, el más amado, todo eso, ¿sí? Y Pedro, pues, no era la excepción. Pedro era el fuerte en el caso. Andrés era el inferiorcito, el más chiquito, el pobrecito, el canzoncito, ¿sí? Todo eso. Y entonces Andrés, se encuentra con Jesús, el Mesías, el Dios vivo,
y ahora dice, ahora sí le saco ventaja yo a esta. Yo soy el que tengo aquí ahora al rabí de los rabís y Pedro a comer langosta. Sí, no hablando de langosta de ese manjar, sino más bien de los saltamontes, ¿no? Que se le dicen langostas en la Biblia. ¿Ya? Y así. Pero no, ¿qué fue lo que hizo Andrés? No, yo tengo que decirle a mi hermano. No importa que mi hermano siga aplastándome, que mi hermano siga queriendo utilizarme, que mi hermano quiera haciéndome el mandamás. Es que así era yo, ¿no? Yo de creciendo con mis hermanos, yo tengo 2 hermanos menores, y esos son los que me hacían todos los mandados a mí. ¿Sí? Yo tenía hambre, vaya a la cocina y me busca, ¿sí? Sí. Mi papá me dijo que fuera a podar el pasto y yo los ponía a ellos a podar el pasto. ¿Sí? Y así era, ¿no? Pero no, fíjense el corazón de Andrés, ¿por qué? Porque ha experimentado a Cristo y al experimentar a Cristo su deseo es abandonar lo que tal vez él quisiese en su carne hacer para más bien cumplir el propósito de Dios de ir y compartir de Él, ¿cierto? Y eso es lo que hace, va a donde su hermano y le comparte, ¿sí? Andrés fue radicalmente cambiado por la presencia de Jesús. Y se convirtió en uno de los grandes evangelistas desde un principio. Primero compartiendo con su hermano. Sabemos que a raíz de que él lleva a su hermano, pues entonces Dios utiliza a Pedro, su hermano, para llegar a multitudes. En Hechos capítulo 2 hay un ejemplo grandísimo, ¿no? Cuando predica y hay como 3,000 que entonces creen en Jesús, entregan sus vidas a Jesús a raíz de esto. Fue Andrés la misma persona que encontró a aquel niño que tenía un almuercito que Jesús utilizó para suplir para 5,000. Ese fue Andrés. ¿Sí? Fue Andrés el que más adelante llevó a una compañía de griegos a ver a Jesús para escuchar las buenas nuevas después de que ellos entran a Jerusalén en esa entrada triunfal. Y había unos griegos que, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lleva a estos griegos allá para que conocieran también. ¿Sí? Este es Andrés. Y bueno, y continúa en el versículo 42, después de esos puntos suspensivos, luego lo llevó a Jesús, a Pedro, ¿no? A quien, mirándolo fijamente, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al cambiar el nombre de Pedro, es como si Jesús le dijera también a este Simón, Simón, tú eres tan estable como la arena que está en la orilla del mar. ¿Ustedes han intentado alguna vez que han estado en una playita, bien sea allá en el lago Tota o en el mar, tal vez, o al lado de un río, tal vez allí en el lago Xochagota, también, no sé, en algún lugarcito, y a crear algo con arena que está al lado de la orilla? Cuando viene el agua, se lo lleva, ¿cierto? No es nada estable. Así más o menos es la vida de Simón, y entonces Jesús le está diciendo más o menos a él esto: tu vida es así, pero ¿sabes qué? Que yo, tú en mí, entonces voy a hacer que tú seas como una piedra, fuerte, sólida, ¿sí? Inamovible. Y es Pedro el que termina su vida colgado, también en una cruz, boca abajo, muriendo por ser testigo de Jesús, inamovible en el ser testigo. No, yo ya cometí el error de negar a Jesús, ya yo no lo niego, y así murió. Y Pedro se quedó también con Jesús y vio cambios radicales en su vida, cambios grandísimos en su vida, y vio cosas poderosas de parte de Dios en su vida y a través de él. Versículo 43 al 45, continúa diciendo: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Sí ven aquí, sí se identifican tal vez con estos versículos.
Miren el versículo 43, Jesús dice, sígueme. ¿Quién le está diciendo a quién que lo siga? Jesús le está diciendo a Felipe, sígueme. Y Jesús cuenta la historia a su hermano de una manera distinta. Versículo 45. Hemos encontrado a Jesús. ¿Quién es el héroe de la historia que está contando Felipe? Ellos, porque encontraron a Jesús. Pero ¿quién es el verdadero héroe de la historia? Pues Jesús, porque Jesús fue el que lo encontró y le dijo, sígame. ¿Cuántas veces nos pasa eso también a nosotros, no? Nuestro hermano Angie compartía la semana pasada de esto, ¿no? Nosotros no somos los protagonistas de ninguna manera de la historia, ¿cierto? El protagonista es Cristo, ¿sí? Siempre debe de ser Cristo. Entonces, fíjense, Romanos capítulo 3, versículo 11, esto es un versículo que todos debemos tener subrayados en la Biblia y memorizado, pero súper. Es más, tal vez hay algunos que ya se lo conocen aquí. Romanos 3:11. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿Sí? Dios es el que siempre está buscándonos. Dios es el que persigue. Nosotros somos los que nos cansamos. Desistimos, abandonamos. Estaba hablando con una persona muy querida allí en los Estados Unidos porque ha estado atravesando unas situaciones interesantes, difíciles, y le preguntaba yo, pero bueno, ¿cómo estás tú con el Señor? Yo, no, ahorita estoy tomando un tiempo de descanso. Sí, necesito como que reevaluar las cosas en mi vida y no, es cuando más debemos abandonarnos en Jesús, a Jesús. Es cuando más debemos de entregarnos a Él. Es cuando Él más quiere ministrarnos. Es cuando Él más quiere abrazarnos. Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encuentra a nosotros. La obra es de Cristo, ¿sí? Él en la cruz lo cumplió. Sigue el versículo 46. Cuando esto es algo como raro, ¿no? Pero bueno, interesante e inteligente, astuto, tal vez, de parte, eso es una buena palabra, astuto, de parte de Natanael, ¿no? Porque pues Felipe le habla de este personaje y le dice, tú sabes, el muchacho este, es como de nuestra edad, ¿cierto? De Nazaret, el hijo de José, como si, sí, sabían quién era, ¿sí? Y entonces Natanael le dice, ¿de Nazaret? Replicó, Natanael dice aquí, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Y tiene razón, sí, de gran manera tiene razón Natanael. La pregunta es buena, es legítima, porque Nazaret era un pueblucho, ¿sí? No era ni siquiera una vereda, o sea, eso era un caserío, y eso, ¿sí? No tenía ningún tipo de importancia militar, no tenía ningún tipo de importancia política, no tenía económica, nada que ver, ¿sí? Era un caserío, llamémosle así. Y entonces, pues por eso dice Natanael esto mismo. Además, que Natanael como buen judío sabía de la palabra y sabía que el Mesías no venía de Nazaret, ¿cierto? La profecía en Malaquías capítulo 5, en Miqueas, perdón, capítulo 5, versículo 2, ¿cierto? ¿De dónde venía el Mesías? Durante la Navidad lo leímos mucho, ¿no? Oh Belén Efrata, pequeña entre las ciudades, ¿cierto? ¿De dónde venía el Mesías? De Belén. Entonces, ¿por qué me vas a decir que Jesús de Nazaret? Por favor, sí, o sea, vete con tus chistes para otro lado, ¿sí? Yo estoy aquí tranquilo estudiando la palabra, déjame en lo mío y tú pues ve y, ¿sí? Cuenta tréboles de 4 hojas. Pero Felipe, ¿qué le dice? No, venga y vea, ¿sí?
Versículo 46 termina allí, ¿no? Venga y vea. Y esto es clave, porque aunque la pregunta de Natanael, pues sí era buena, pues él no se retractó. ¿Por qué no se retractó? Pues porque, por una razón todavía más grande, ¿cierto? Porque él ya había visto, él ya había probado que el Señor es bueno, ¿sí? Que el Señor es bueno. Que aunque en ese momento tal vez él, siendo ese nuevo creyente, no podía defender su fe de una manera teológica, de una manera intelectual, él ya había experimentado a esta persona de Jesús, a Dios mismo. Y eso era innegable para él. Yo he estado con él, yo sé que él es, ¿sí? Punto. Yo no. Y tal vez también tú te vas a encontrar con personas en tu día a día y que tú les vas a decir, yo estoy aprendiendo de Jesús y me está cambiando ven y lo miras. Si Jesús es Dios y es el todo para ti, es el centro de mi vida y debe ser el centro de tu vida. Y otra persona te va a decir, sí, yo sé ese Jesús de la Biblia, ¿cierto? ¿Lees la Biblia? Sí, la Biblia. No, pero tú sabes que también hay otros libros que son interesantes. El libro de Mormón es muy bueno y habla mucho de Jesús y ahí también hay instrucciones y cosas. Y muchas personas son persuadidas por esto también, ¿sí? Pero lo que tú le puedes decir a estas personas es también, sí, yo sé, pero la Biblia es la misma palabra, pero por encima de todo eso es lo que yo he experimentado, los cambios que yo he visto en mi vida, la tranquilidad que yo tengo, la paz que yo tengo, el gozo que yo tengo, las inclusive habilidades que yo tengo hoy en día y demás, lo que sea que el Señor ha estado haciendo o está haciendo en tu vida, con eso nadie puede batallar. Es indiscutible. Tu experiencia es tu experiencia y es cierta, verídica. Puede ser también que alguien te llegue a ti y te diga, no hermano, vea, sí, yo también soy cristiano y y venga, le muestro unos videos. Aquí hay unos videos que hablan de las 96 tesis de Martín Lutero y aquí sí está la verdad, en esos videos aquí sí está la verdad. No, la verdad solo se encuentra acá, cuya inspiración es del Espíritu Santo únicamente y cuya interpretación es únicamente del Espíritu Santo también, ¿sí? Entonces es importante que también nosotros estemos fijos en que cuando ya hemos experimentado algo de parte del Señor, que Él ya nos ha revelado por medio de su palabra, no hay nada más que nosotros podemos traer a colación o que pueda ayudar a suplir esa necesidad, solo su palabra, solo su palabra. Hoy en día es muy posible ser fácilmente disuadido de estas maneras, pero de nuevo, el testimonio, lo que Cristo está construyendo en nosotros es irrefutable. Lo que Cristo estaba construyendo en Felipe era irrefutable para él. Y por eso le dice, venga y vea. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús vio a Natanael, entonces Natanael dice, bueno, vamos a ver cuál es el cuento del man. Listo. Y entonces Natanael va y Jesús ve que se le está acercando y entonces aquí viene un verdadero israelita en quien no hay falsedad, dice Jesús. Pero antes de eso, lo que quiero resaltar es lo que venimos resaltando semanas atrás, ¿cierto? Y es que una relación con Cristo, con Jesucristo, lo cambia todo, ¿sí? Tarde o temprano, porque es lo que va a experimentar Natanael aquí. Natanael no conoce en este momento de Cristo, solo conoce lo que Felipe le acaba de decir, pero vamos a ver que Natanael va a ser completamente cambiado también. En un instante va a ser cambiado por ese encuentro con Jesús, esa relación que Jesús ya está empezando a construir en Natanael. ¿Cómo está empezando a construir una relación con Natanael? Vamos a ver una revelación de Jesús a Natanael, que solo Natanael tenía conocimiento de lo que estaba en su mente en ese momento. Fíjense la declaración, esto es clave.
aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Subrayen esa palabra falsedad. Esto es importantísimo. Esa palabra falsedad es la misma palabra, la palabra que se utiliza, que es traducida en la Septuaginta. La Septuaginta es el texto de la Biblia hebrea en el griego, ¿ya? Y esa palabra es Jacob. Entonces, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay Jacob. Eso tiene un significado poderosísimo para Natanael. ¿Por qué? Recordemos la historia de Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo de Isaac. El hijo de Israel. Correcto, de Isaac. Correcto, el hijo de Isaac. Uno de los hijos de Isaac, porque Isaac tuvo 2 hijos. El segundo, Esaú. Listo. ¿Y cómo es que surge la historia de Jacob? Resulta y pasa que estos 2 niños están en el vientre de su madre, ¿cierto? Y su madre está sintiendo que hay como una guerra mundial ahí dentro de ese vientre. Se están dando garro allá, ¿sí? Y ella lo dice, y si así están en el vientre, ¿cómo serán por fuera? Y no demora mucho tiempo para cumplirse las palabras de su mamá. Se relata en el nacimiento de estos 2 hijos, que nace primero Esaú, que era bien velludo, ¿cierto? Y pelirrojo, y que va saliendo el hermano Jacob agarrado del talón, como que venga para acá, yo voy primero, ¿sí? Agarrado del talón de su hermano, tratando de meterlo allá para él salir, ¿sí? Y más adelante en su vida la cosa se desarrolla igual, ¿sí? La personalidad de este Jacob era tal cual. Resulta y pasa que un momento en que su papá llega y está muy cansado, está medio, ya está de alta edad, está viejito, está con problemas de salud, y llama a su hijo Esaú. Esaú era un cazador. Y entonces le dice a su hijo Esaú mayor, porque salió primero, a pesar de que su mamá está tratando de aguantarlo para salir él primero, salió Esaú primero. Entonces era el primogénito, y esto es importantísimo dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Porque el heredero entonces es el primogénito. ¿Sí? El líder de la familia va a ser el primogénito, Esaú. Y entonces Esaú le pide a su papá, tráigame alguna de esas sopas que usted hace que son, pero vea, buenísimas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Que la madre, que era más bien dada a su hijo chiquitico, ¿sí? Entonces le dice al otro, vea, su papá le está pidiendo a su hermano que vaya y que case y que le haga una sopa de esas buenas, de eso que él va a cazar, pero vea, usted y yo arreglémonos y hagamos aquí una cosa y usted se lo lleva y le pegamos piel de animal a usted, ¿sí? Para que su papá lo toque y piense que usted es su hermano, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo le llamamos nosotros? Engaño, trampa, ¿cierto? Foul, saquen la tarjeta roja, expúlsenlo, ¿sí? Todo eso. Jacob, entonces esa palabra, tramposo. Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad, en quien no hay Jacob, en quien no hay trampa. Listo. Y entonces Jesús ve el corazón de Natanael y ve a un hombre que no viene con el deseo de comprobar solo su punto de vista, sino más bien de experimentar lo que Felipe ha experimentado. Ve que sus motivaciones son las correctas, que estaba abierto, y bueno, eso también es importante que resaltemos, porque muchas veces veremos que hay algunas personas a quienes les compartimos, que tal vez vienen inclusive, llegaron a probar, a ver, a mirar, a escuchar, pero como que, no, ¿sí? Pero no, tarde o temprano, pues son semillas que el Señor permite se siembren en los corazones de las personas, y bueno,
Natanael iba a ir allí a poder experimentar eso también. Pero bueno, Jacob también tiene otro recuento interesante, y es un encuentro que tiene ya con Dios personalmente. Mucho más adelante en la historia, y él lucha toda una noche con el Señor, por allá en Génesis capítulo 32, y se da cuenta de que lo que él quería en todo momento no era ni la primogenitura, ni la bendición, ni las riquezas de su tío, ni nada, sino él lo que quería era la bendición del Señor. La bendición del Señor era lo que él quería, ¿sí? Y la única manera que nosotros de nuevo podemos recibir la bendición del Señor verdaderamente, siguiéndole. Y eso es lo que finalmente se da cuenta Jacob, ¿no? Y eventualmente, interesante, porque entonces aquel que iba a ser conocido como el tramposo, el agarratalón, el astuto, más bien Dios le cambia el nombre a Jacob en este encuentro y le dice: desde hoy en día ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. Alguien lo dijo antes, exacto, Israel. Y Israel, ¿saben qué significa esa palabra Israel? Gobernado por Dios. Entonces va a ser el gobernado por Dios. ¿Y cómo somos nosotros gobernados por Dios? Por medio de su palabra, siguiéndole, exactamente. Entonces, asimismo, pues con Natanael, cualquiera de nosotros, Jesús puede llevar a cualquier escéptico en una cosa o en otra área de la vida a ser convencidos, a ser persuadidos, a ser testigos. Y eso es lo que hace con Natanael. Pero fíjense lo interesante de este encuentro y de la revelación con esta palabra que Jesús ha utilizado para describir a Natanael, que no es un Jacob, que no es un tramposo. ¿De dónde me conoces?, le hace la pregunta a Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Piedrita número 1 en que es clave. Sí, la primera clave aquí. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, te había visto. Ok, ¿por qué bajo la higuera? Era costumbre para los hombres allí israelitas, para los judíos, sentarse bajo las higueras que proveían una buena sombra a estudiar las escrituras. Eso es lo que hacían ahí, ¿sí? El resto de las ocupaciones las hacían en otros lugares, pero ¿dónde estudiaban las escrituras? Bajo las higueras. Entonces, estudiosos concuerdan que eso era precisamente lo que estaba haciendo Natanael en este momento. Y justo lo que Natanael estaba leyendo y estudiando en las escrituras es lo que nosotros conocemos como esta historia de Jacob, que está en Génesis capítulo 28 precisamente, ¿ya? Y entonces, cuando él escucha de parte de Jesús que está llamando, que le está diciendo que en él no hay Jacob, que en él no hay engaño, que él no es de ese tipo de persona, porque ya ha visto su corazón también, le está diciendo, o sea, tú sabes que yo estaba leyendo y estudiando sobre eso, tú tienes que ser el Hijo de Dios. Y esa es la declaración. Versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Cómo puede declarar él eso? Porque ha experimentado el conocimiento, la sabiduría, la preeminencia, el poder, la grandeza de Jesús en ese momento. Y es la misma reacción. Hay otra escena en la Biblia en donde esta misma reacción se da. En este caso es de parte de una mujer, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? Después de que Jesús le revela a ella la situación de su vida, y no vamos a abordar en los detalles, ¿cuál es la declaración de ella? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Es imposible que cualquier otra persona supiera los detalles de mi vida que tú me has dicho. Nadie lo sabe. El secreto que yo cargo hoy en día lo cargo yo y solo yo.
Y es lo que es la declaración de Natanael en este momento. Lo que yo estaba estudiando, solo yo lo sé. Y Dios que me ve. Por ende, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Jesús le hace la pregunta: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿crees solo porque me refería al pasaje que tú estabas leyendo? Pues espera y vas a ver aún maravillas más grandes de las que de esta. Esto es una pequeña muestra de lo que tú vas a poder experimentar de Dios. Y añade, ya para terminar, en el versículo 51, y por esto es que sabemos, ahora sí, de por qué los estudiosos concuerdan que Natanael estaba estudiando esta sección de la palabra, porque dice el versículo 51, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vayan conmigo, entonces, a Génesis, capítulo 28. Versículo 19. Versículo 19. El subtítulo en algunas de las Biblias tal vez dice el sueño de Jacob en Betel. ¿Sí? A Jacob se le ha dado como orden de parte de su padre que fuera a la tierra donde vive su tío Labán para ir allá y buscar una esposa. De allá debía proceder de encontrar la esposa. Entonces, él en camino hacia allá, una noche ya tarde, cansado, desértico el área, y se echa ahí a dormir, pone su cabeza sobre una piedra y tiene un sueño. Dice, cuando partió de Berseba y encaminó hacia Harán, cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata o escalera, dicen otras traducciones, apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. La palabra de Jesús en el versículo 51, ciertamente les aseguro a ustedes que verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. La alusión, lo que Dios está diciéndole aquí a Natanael como reflexiones, piensa en la historia que estabas leyendo. Esa escalinata, esa escalera de la cual leías, soy yo. ¿Sí? Es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el camino a la eternidad. Sobre mí los ángeles suben y bajan. Yo debo de ser el centro de tu vida desde ahora en adelante. Y lo fue para Natanael. La pregunta para nosotros ¿es Jesús entonces el centro de nuestras vidas? ¿En todo? Porque debe de ser en la totalidad de nuestras vidas. Y el llamado es que si hay algún área que tú consideras, que tú meditas el día de hoy, que tal vez Cristo no es el centro de tu vida, pues que le entregues esa área de tu vida a Él. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este mensaje que nos traes. Gracias porque nos has revelado tú mismo a tu Hijo, a quien es el camino, es la verdad, es la vida, es el Cordero que quita el pecado del mundo, es la eternidad, es la resurrección y la vida. Señor, te pedimos que nos ayudes a rumiar esta palabra que hemos visto, leído el día de hoy, Señor. De tal manera que no se quede aquí como un tiempo cumplido en la iglesia,
sino algo que se convierta en un momento clave de nuestras vidas, un monumento en nuestras vidas, en el cual tú nos dijiste, considera esta área de tu vida, y si yo estoy en el centro de esa área de tu vida, llámese eso una relación familiar, llámese eso tus finanzas, llámese eso tu trabajo, llámese eso tus metas, llámese eso el rencor que tal vez estás cargando, llámese eso, lo que sea que eso es, en lo cual tú has dicho, ok, Cristo, gracias por ser mi Salvador, y bueno, gracias, hasta ahí, pero no has permitido que Él controle, que Él gobierne, que tú seas el Israel para Él, que tú seas gobernado por Dios. Y más bien, Señor, danos la fortaleza para, como Natanael, decir, bueno, sí, yo necesito ser cambiado, yo necesito ser transformado, yo necesito experimentar al Dios vivo en todo. Porque de esa manera, como leíamos también, como veíamos también hoy, es que nosotros verdaderamente vamos a experimentar todas tus promesas, toda tu bondad, toda tu bendición, Señor. Mi deseo para cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes es ese, de que puedan experimentar tu bondad en todo. Te pido, Padre, que obres tú en cada una de sus vidas. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.